definición y me voy a permitir a pasar en mi compu a pantalla completa, por lo tanto, cuando se me corte el audio, cualquier inconveniente, que se escuche entrecortado o lo que sea pernicioso para la comunicación, por favor, me lo hacen saber por audio porque voy a dejar de ver el chat. Bien, como les decía, la idea es que vamos a tratar el tema metaheurísticas. ¿Y qué son, hablando en plural, las metaheurísticas? Me permití tomar la definición más elemental que uno puede encontrar en el hoy bastante aceptable Wikipedia. Una metaheurística es un método heurístico para resolver un tipo de problema computacional general, usando los parámetros dados por el usuario sobre unos procedimientos genéricos y abstractos de una manera que se espera sea eficiente. Normalmente estos procedimientos son heurísticos. El nombre combina el prefijo griego de meta, más allá, que acá lo vamos a considerar en el sentido de superior, y el de heurístico de encontrar. Entonces, esa es la definición de metaheurísticas. Nosotros, por el momento, cuando empezamos a trabajar en estos conceptos y o problemas asociados al área de la inteligencia artificial, reflejábamos su elevada complejidad y reflejábamos también aquello de que no existían algoritmos para las problemáticas planteadas, no existían aquellos pasos de solución explícitas que nos permitían llegar de un estado inicial a un estado objetivo o final. Por lo tanto, debíamos caer en instancias de búsquedas, los cuales o las cuales nos garantizaban encontrar las soluciones a mis problemas. Estas búsquedas que inicialmente considerábamos hacia lo profundo, hacia lo ancho, ciegas o exhaustivas, nos garantizaban desde la exploración de la totalidad del espacio de búsqueda que tenía ese problema, encontrar, sea basados en encadenamientos hacia adelante o hacia atrás, encontrar la solución óptima a mi problema. ¿Cuál era el inconveniente de todo esto? Que nos demandaba una excesiva cantidad de memoria y una excesiva cantidad de tiempo, lo que muchas veces tornaba a estos problemas irresolubles. No teníamos la capacidad de hardware ni temporal ni espacial para resolver la magnificencia de los espacios de búsqueda, para explotar semejantes tamaños de espacios de búsqueda. Por lo tanto, intentábamos, a través de lo que vimos con, por ejemplo, los problemas de lógicas o constraint logic problem, los problemas lógicos con restricciones, intentábamos reducir con conocimiento inherente al problema, bajo el concepto de que siempre vamos a hacer hincapié, siempre vamos a reforzar el concepto de lo que pretendemos ver acá, fundamentalmente es el qué. Cuanto más conozca yo del qué estoy resolviendo, en mejores condiciones de resolver aquella transición de un estado inicial a un estado final, en mejores condiciones estaré. En lugar del cómo, que eran aquellos pasos explícitos que me permitía definir algoritmos. Entonces, cuanto más yo sepa del problema, me permitía a mí poder eliminar
fracciones del espacio de búsqueda en donde yo era consciente y estaba seguro no existían soluciones a mi problema. Entonces, esa alternativa eliminaba grandes espacios de búsqueda y me concentraba fundamentalmente y recorría fundamentalmente el espacio de búsqueda intentando explotarlo, explorarlo, con determinadas heurísticas que me permitieran a mí, aún dentro de ese espacio de búsqueda podado, acotado, reducido, aún eso, que es lo suficientemente grande, a través de heurísticas reducirlo aún más. Estas heurísticas, que eran métricas, conocimiento, insisto, asociado al problema, que me permitía calcular distancias entre estado actual y estado objetivo, y a partir de allí, entre nodos hermanos, optar por aquel que a menor distancia estuviera del estado solución. Estas heurísticas muchas veces me permitían encontrar soluciones lo suficientemente buenas, aunque no la óptima, gracias a que me movía por aquellas fracciones del espacio de búsqueda más promisorias y que me permitían encontrar los estados de solución. ¿Esto era siempre así? No. Habían veces que las heurísticas no me permitían llegar a estados de soluciones de problemas, y era allí donde aquella posibilidad de dejar nodos latentes a los efectos de volver sobre mis pasos, hacer backtracking, hacer forward checking, hacer looking ahead y volver sobre mis pasos tratando de explorar zonas que no había explorado con anterioridad, bueno, esas opciones estaban latentes y en definitiva, una vez más, y a través de ese conocimiento del problema, exploraba nuevas alternativas del espacio de búsqueda que muchas veces me permitían llegar al estado solución. Insisto, ya no encontrando necesariamente la solución óptima, pero sí buenas soluciones en un tiempo relativamente acotado y con cantidad de memoria también acotada. Aún así, esos tiempos pueden resultar excesivos, y esa memoria excesiva, según sea la tipología de problemas considerados. Y es allí donde aparecerán las metaheurísticas. Esto es, alternativas de conocimiento que utilizando las métricas y las podas del espacio de búsqueda habrán de ir y obtener buenas soluciones, ya ahora sí, con interesantes reducciones temporales e igualmente de memoria. Estas metaheurísticas en general, y hay muchas, las que veremos serán las asociadas a la teoría de la evolución de Darwin y supervivencia del más apto, la teoría de la evolución de las especies, esto es, entre todos nuestros congéneres, todas las especies que han evolucionado hasta el momento, de cada una de las especies, se supone que son aquellas que han sabido adaptarse a los cambios climáticos, o sea, que han sabido adaptarse a la constante evolución de otros depredadores que podían ocasionar ser eliminados por esos depredadores, y en esa supervivencia de los más aptos, es así como hoy nosotros, desde una evolución de miles de años, de 10.000 de años, podríamos hablar, si consideramos la teoría de la evolución, de todas las especies, de millones de años, pero han permitido evolucionar, y de una forma similar nosotros propondremos soluciones a un problema dado y las haremos evolucionar conforme esta teoría de Darwin
tratando de que generación a generación, años a años, y sin esperar 1.000.000 de años, llegar a buenas soluciones partiendo de algunas que no lo eran en un primer momento. No solamente trataremos con meteurísticas basadas en esto de la teoría de la evolución de Darwin, sino también hablaremos de aquellas heurísticas basadas en inteligencia de enjambre. Esto es, hay comunidades que per se, cada individuo carece de una inteligencia, pero en la medida que colectivamente unen sus esfuerzos, aparecen la inteligencia de enjambre o inteligencia colectiva, inteligencia societaria, que caracteriza, por ejemplo, entre otras, a lo que es la optimización mediante colonias de hormigas. Entonces, estos parámetros que, como decíamos en algún momento, estas formas de utilizar meteurísticas que, como decíamos en un momento, ya no solamente observamos la inteligencia en el ser humano, en el hombre, sino también empezamos a ver inteligencia en todos los seres vivos que nos rodean. Entonces, acá es donde está esa inteligencia computacional que nos permite a nosotros emular características de seres vivos en los que observamos inteligencia y aplicarlas a la resolución de determinados tipos de problemas. De igual manera, una tercera alternativa entre muchas que hay de meteurísticas será la considerada en la basada en conceptos de memoria, particularmente habremos de ver lo que es Tabu Search, que trata de emular nuestro comportamiento en cuanto a estrategias de búsqueda ante la pérdida de un objeto, cómo operamos, cómo tratamos justamente de encontrar ese objeto y permite, aplicado a distintos problemas, encontrar soluciones, tal cual las anteriores meteurísticas también, encontrar soluciones con mínimos espacios de bus, mínimos espacios de memoria, mínima memoria y mínimo tiempo. Entonces, viendo lo que es la flecha, acá vemos que en la dirección de la flecha se encuentran soluciones óptimas, muchas veces inalcanzables por el excesivo consumo de memoria y tiempo. Entonces, de poco me sirve a mí garantizar que esta estrategia me va a permitir encontrar soluciones si para encontrarlas me demora miles de años. No tiene sentido. Por eso es que vamos en estos pasos hacia atrás, si se quiere, pero donde la parte superior ya me está permitiendo encontrar buenas soluciones a determinados tipos de problemas conforme yo sé mucho del que estoy resolviendo. Si vemos esta otra flecha, en la dirección de la flecha se encuentran buenas soluciones, no necesariamente la óptima, con aceptables consumos de memoria y de tiempo. Entonces, esto es lo que habremos de estar viendo probablemente en las próximas 3 semanas y tendrá que ver con las entregas que tengan que ver aproximadamente dentro de un mes. Recordemos que mañana, concretamente, el sábado 24 a las 24, deberían estar en condiciones de entregar la primer batería de ejercicios que desde luego habremos de estar resolviendo sobre el final de la tarde de hoy y de hecho todo el día de mañana. Entonces, presentadas están el concepto de meteurística y vamos a continuar con la restante filmina. Digo, si la encuentro. Acá está. Vamos a volver un poquito sobre nuestros pasos.
viendo para este problema particular cómo son las sucesiones de pasos que nos llevan de la búsqueda exhaustiva a la heurística. Entonces, sea un cuadrado mágico, algunos de los grupos debían resolver un cuadrado mágico en lugar de 3×3, como el 8 puzzle, encontrar un cuadrado mágico de 16, y en lugar de como este cuadrado mágico de 8, en donde compuesto por los números decimales de 1 a 9, enteros, del 1 al 9, encontrar un cuadrado que sume 15 por fila, sume 15 por columna y sume 15 en las dos diagonales del cuadrado. Sume 15 por filas, sume 15 por columnas, sume 15 diagonal principal hacia la izquierda, sume 15 diagonal principal hacia la derecha. Entonces este es nuestro objetivo. ¿Y cómo hacemos para encontrar esta solución que ya estamos escribiendo acá? ¿Cómo lo hacemos? Bien, en principio nos proponemos, y este sería una propuesta de espacio de búsqueda, más allá de que el espacio de búsqueda concretamente son los tableros, son los puzzles, pero acá hay condiciones que habremos de imponer porque el juego nos lo impone, y que es de cuántas maneras podemos obtener 15 con estos números de 1 a 9 que son enteros. Hola. Hola. Bien, sigo. Entonces, si ustedes se fijan, dado que tenemos 3 sumandos permanentemente, una forma de obtener 15 es lo que obtenemos acá, tal cual lo proponíamos las otras tardes en la edad de los chicos, ¿se acuerdan? Que había que sumar, no me acuerdo si era 13, y multiplicado debía ser 36. Bueno, acá debemos sumar 15. La forma de sumar 15 es que un número sea 1, 5, 9, 2, 4, 9, 1, 6, 8, 2, 8, 2, 5, 8, 2, 6, 7, 3, 5, 7, 3, 4, 8 y 4, 5, 6 respectivamente, son todas las alternativas, las 8 alternativas de sumar 15 con los números enteros comprendidos entre 1 y 9. Entonces, esto es lo que decimos acá. Y en principio estas son todas las formas de obtener 15. De acuerdo a los problemas basados en lógicas con restricciones, la variable más restringida o que menos opciones tiene de posicionarse en el tablero es la que aparece en la mayor cantidad de ecuaciones. Bueno, en nuestro caso la variable, ¿cuál es? Son los números. ¿Y cuál es el número que más veces aparece en estas 8 ecuaciones? Bueno, el 1 aparece 2 veces, el 2 aparece 3 veces, el 3 aparece 2 veces, el 4 aparece 3 veces, el 5, 1, 2, 3, 4 veces, el 6 aparece 1, 2 y 3 veces, el 7, 1 y 2 veces, el 8 aparece en la tercera, en la cuarta y la séptima ecuación, y el 9 en tan solo 2 ecuaciones. Esto es un poco lo que escribimos acá.
Pero entonces el más restringido es el 5, que debe aparecer en 4 ecuaciones. Por lo tanto, ¿qué significan esas 4 ecuaciones? Y son la suma en una diagonal, son la suma en otra diagonal, son la suma en la horizontal y la suma en la vertical. Ese número del medio debe aparecer en 4 ecuaciones. Ese número del medio no es otro que el 5. Efectivamente. De lo que tenemos antes, este 5, que nos dice que el 2, el 4, el 6 y el 8, como lo hemos contabilizado, aparecen en 3 ecuaciones y son candidatos a los vértices del cuadrado. ¿Por qué? Porque deberán sumar 15 o hacer que la suma sea 15 en lo horizontal, en lo vertical y en la diagonal. Por lo tanto, el 2, el 4, el 6 y el 8, el 2, el 4, el 6 y el 8, como acá, el 2, el 4, el 6 y el 8, habrán de estar en estas posiciones de los vértices. ¿Qué número hay en cada vértice? Bueno, eso lo irá resolviendo el sistema a posteriori. Y finalmente nos dice que el 1, el 3, el 7 y el 9 tan solo está en 2 ecuaciones. Por lo tanto, habrá de estar en las posiciones centrales de la fila superior, de la fila inferior, 1, 3, 7 y 9, como en las posiciones centrales de la columna de la derecha y de la columna de la izquierda. Entonces, estas son las restricciones que se imponen a mi problema, y como vemos, definitivamente desde las restricciones ya sabemos o empezamos a ubicar los números que me van a permitir llegar a este cuadrado mágico. Reconocida esta solución como el posible cuadrado mágico, que no es una única solución, porque yo podría cambiar este 6 con este 4, este 3 con este 7, este 8 con este 2, y este 9 con este 1, y obtener una solución similar, que todos sumen 15. Entonces, de esa manera estaríamos configurando los estados finales, garantizando que en todos los casos, por filas, por columnas, por diagonal principal hacia la izquierda, por diagonal principal hacia la derecha, sumen 15. Retrotrayéndonos a los problemas de puzzle, ¿qué nos dice? Que de un estado inicial cualesquiera, tratemos de llegar a ese estado final solución. Entonces, como acá todos los lugares son números, deberíamos optar por llamarle a 1, sea el 4, cualquiera de estos números, llamarle como el espacio en blanco. Hacer de cuenta que es el espacio en blanco. Y a partir de allí, sabiendo el valor, si le damos el espacio en blanco al 4, sé que donde se mueva el espacio en blanco estoy moviendo en realidad un 4. Y de esa manera emulamos, hacemos corresponder esta instancia del cuadrado, que aún no es el mágico, en un puzzle de los que habíamos visto antes. Entonces, desde este estado inicial, y a través de las heurísticas que utilizábamos en cuanto a la cantidad de movimientos necesarios para llegar a este estado final, o viendo en la periferia qué número se corresponde con qué otro, para sumar 2 en el caso de que no se cumpla en el estado final. Y
si no coincide a su vez el centro, sumar otro valor. ¿Se acuerdan? Era una de las heurísticas que utilizábamos en el puzzle. Pues bien, aplicar las diferentes heurísticas, generar el espacio o el árbol de búsqueda, partiendo desde este estado inicial y llegando finalmente a este estado final, que es el cuadrado mágico. Y acá vemos cómo les estoy pintando diferentes problemas. Porque una alternativa podría ser simplemente ubique los números del 1 al 9, valores enteros, tal que la suma en las diagonales, en las horizontales y verticales sea 15. Punto. Lo que hicimos hasta acá. Otro problema distinto es, asumiendo que este es el estado final, quiero desde este estado inicial, ¡ping!, llegar al mismo, llegar al estado final, estableciendo las secuencias de movimientos necesarias que me permitan la transición de este estado inicial a este estado final. ¿Ven? Son problemas similares, pero no es el mismo tipo de problema. Por lo tanto, acá es donde estamos, a partir de esto, y tras haber encontrado este estado final basado con la CLP, y acá usando las heurísticas, me permite hacer la transición del estado inicial al estado final, en definitiva, y encontrar esa transición o cantidad de movimientos que me permitan justamente migrar del estado inicial a este estado final u objetivo. Entonces, conforme uno tenga bien definido qué es lo que se nos pide, tal cual sucedió, creo que con Mario, en la clase de la telaraña, en donde la consigna no estaba quizás bien definida en la redacción del problema, y lo que se solicitaba era que todos los radios sumaran 100, que todos los perímetros también sumaran 100. Bueno, definido el problema, como siempre decimos, entendido lo que se nos pide, ya estamos bastante más cerca de encontrar los pasos de solución hacia el objetivo final. Entonces, lo que vamos a ver, en lo que vamos a entrar ahora, justamente son estas metaheurísticas. Metaheurísticas que surgen antes de el del viajante de comercio. ¿Qué nos dice el problema del viajante de comercio? El objetivo, dado una cierta cantidad de nodos en donde los nodos todos están conectados contra todos, es recorrerlos en su totalidad, partiendo de un nodo estado inicial y volviendo al mismo sin pasar dos veces por ningún nodo. O sea, habiendo pasado tan solo una vez por un nodo. Esta alternativa de problemas
son los que se denominan problemas de optimización combinatoria. Problema de optimización combinatoria. ¿Por qué? Porque en definitiva la representación inicial del problema ya contempla una posible solución. Que no sea la óptima, es otra cosa. ¿Por qué? Porque no solamente el problema del viajante de comercio nos dice que recorramos todas las ciudades partiendo de una inicial. Cualquiera de ellas podemos definirla como inicial. Recorriendo la totalidad de los nodos o ciudades sin pasar 2 veces por la misma ciudad, pero a la vez reduciendo un funcional de costo. Por ejemplo, tiempo, haciéndolo en menor tiempo. Por ejemplo, distancia, haciéndola con la menor distancia si estos trayectos tienen justamente una distancia. Entonces, un problema que en principio parece trivial, porque si yo parto de A, una alternativa es recorrer el ABC y volver a A, otra alternativa es recorrer ACB y volver a A, tan solo 2 alternativas para 3 ciudades. 2 factorial dice que es la cantidad de alternativas posibles para este problema. Veamos qué sucede cuando tenemos 4 ciudades. Estas alternativas son, partiendo de A, puedo hacer BCD y volver a A, BDC y volver a A, ACBD y volver a A, ACDB y volver a A, ADBC y volver a A, ADCB y volver a A. Entonces, estas alternativas, si ustedes se fijan, acá yo leí mal, es ACBD y ACDB, son estas dos, creo que las leí mal, pero en definitiva son 6 opciones que se nos presentan para estas 4 ciudades, o lo que es lo mismo, 3 factorial. Esto cuando las distancias de A a B son exactamente las mismas que de B a A. Las distancias de A a C son exactamente las mismas que las de C a A. Y las distancias de D a A son exactamente las mismas que de A a D, de B a D, lo mismo que D a B, de B a C, lo mismo que C a B, de C a D, lo mismo que D a C. Cuando esta simetría se da, justamente el sistema puede representarse por una matriz con la triangular superior, por ejemplo, porque no hace falta llenar la parte inferior, dado que de B a B, bueno, es 0, pero de B a A sería un 5, acá vendría un 4, acá vendría un 9, un 7 aquí, y el 6, este 6 acá y este 6 acá. O sea, eso refleja la simetría, el concepto de que la distancia de A a B es la misma que de B a A. Este problema del viajante de comercio simétrico, en realidad la cantidad de posibles recorridos o alternativas de solución, una de las cuales o un conjunto de ellas habrá de serlo con la distancia mínima o con el menor tiempo o con el menor gasto de combustible, se puede reducir a la mitad. O sea, en lugar de 3 factorial, es 3 factorial sobre 2. Si tenemos
5 ciudades. Para el problema simétrico será 4 factorial sobre 2. En tanto, si la complejidad del problema revistiera que ya la distancia de A a B difiere de la de B a A, como lo estamos evidenciando en esta matriz, el problema del viajante de comercio ya se queda solamente en 3 factorial y en 4 factorial para 5 ciudades y para las 4 ciudades que habíamos leído, habíamos presentado anteriormente. Cuando yo tengo n ciudades, n-1 factorial sobre 2 será la cantidad de posibles soluciones para un problema simétrico, problema del viajante de comercio simétrico. Cuando hablamos de un problema asimétrico, n-1 factorial tan solo, n-1 factorial, habrá de ser la cantidad de posibles soluciones a escudriñar, a explorar, a recorrer, hasta encontrar la óptima, hasta encontrar una que satisfaga las condiciones de bondad que al usuario le resulten aceptables. Así, por ejemplo, si yo tengo 100 ciudades, la cantidad de posibles soluciones es 9.3 por 10 a la 155. 99 factorial da esto, si el problema es asimétrico o dividido en 2, si el problema es simétrico. Asimétrico, este número, simétrico, dividido en 2. O sea, vemos que son números exageradamente grandes para problemas que son del mundo real. Porque este problema del viajante asimétrico no es otra cosa que recorrer diferentes puntos de una ciudad, la nuestra, la de San Juan, en donde, y dados los sentidos de circulación, una restricción que se nos impone a nuestra problemática, dados los sentidos de circulación, no es lo mismo ir de un nodo a un nodo B que de un nodo B a un nodo A. Entonces, ahí vemos que si el coca-colero, aquel cartero, la persona de Oca que va entregando paquetes y debe salir y entregar cartas, paquetes, en una cierta cantidad, el objetivo es hacerlo de tal manera que recorra la menor distancia, de tal manera que muchas veces esa menor distancia a veces es reflejado como menor tiempo. Entonces, este problema, este caballito de batalla, que se tornaba irresoluble en la medida que la cantidad de ciudades aumentaba, dio origen a este concepto de metaheurísticas y esencialmente, y con mucho éxito, a los conceptos de la computación evolutiva en los que se basa la teoría de Darwin de supervivencia del más apto. Les dejo como ejercicios hacer la transformación de este espacio bidimensional en donde están ubicados los nodos y que satisfagan las condiciones de distancias expresadas en una matriz. O sea, yo les daría la matriz
De hecho, pueden utilizar esto y ver para estas 4 ciudades tan solo qué distribución deberían tener en un espacio bidimensional XY, tal que se satisfagan todas las distancias contra todo para cada uno de los nodos. Entonces, como decimos acá, el problema en cuestión, si las distancias entre par de ciudades es la misma, en un sentido que en otro, AB es igual que BA, y así para todo par de ciudades, la cantidad de opciones se reduce. Los espacios de búsqueda son tan grandes que para evitar lo que se denomina la explosión combinatoria, se trata de resolverlos mediante la aplicación de heurísticas. Entonces, una redefinición de metaheurísticas son diferentes formas de usar inteligentemente la heurística o conocimiento asociado al problema. Lo que teníamos a ver si voy a la anterior, lo que teníamos acá, son diferentes formas de utilizar la heurística o conocimiento inherente al problema y que sistemáticamente los diferentes operadores que las componen, a las metaheurísticas, tratan de emular los conceptos de búsqueda hacia lo profundo y hacia lo ancho, intentando garantizar la exploración y explotación del espacio de búsqueda asociado a un problema determinado. O sea, cada una de las metaheurísticas que habremos de utilizar contará de operadores que de una forma particularísima tratarán de emular los conceptos de búsqueda hacia lo profundo y búsqueda hacia lo ancho, tratando de recorrer la totalidad del espacio de búsqueda. Pero yendo por aquellos caminos, dado que estoy utilizando heurística y todo este conocimiento que me ha permitido reducir el espacio de búsqueda en la previa, hacerlo por espacios de búsquedas mucho más promisorios, por caminos mucho más provisorios. Entonces, no garantizan encontrar la solución óptima, pero sí muy buenas soluciones en tiempo y memoria acotadas. Retomando, ubicándome de nuevo en esta transición del problema que les proponía antes, la idea es que de esta matriz de distancia pasemos al sistema de coordenadas que me indique dónde están ubicadas estas ciudades para 4, para 5 o para 6, no nos volvamos locos, hasta ahí nomás, de tal manera que uno puede ser interpretado como otro. Entonces, una de las técnicas que vamos a ver son las técnicas de computación evolutivas, la teoría de Darwin, la evolución de las especies, la supervivencia del más apto, como dice, técnica que se basa en la teoría de Darwin sobre la evolución de las especies y supervivencia del más apto. En este caso, dos operadores que habremos de ver a continuación, que habremos de ver a continuación son la selección, el crossover o apareamiento de genomas, de cromosomas, y finalmente la mutación. Esos tres operadores habrán de ir produciéndose generación a generación, ya vamos a ver cómo, y en donde estos dos primeros, la selección y el crossover, la selección y el apareamiento, me emulan el concepto de la búsqueda hacia lo profundo,
En tanto, la mutación me permite generar saltos en el espacio de búsqueda, emulando el comportamiento de la búsqueda a lo ancho. Dentro de las heurísticas, metaheurísticas, planteadas en colonias o inteligencia de enjambre, aparece lo que son la optimización mediante colonias de hormigas, Ant Colony Optimization, ACO. Esta técnica de inteligencia colectiva, derivada de la habilidad de las hormigas para seguir un rastro de feromonas, en el trayecto más corto, permite encontrar, el trayecto más corto entre el hormiguero y el alimento de la colonia. Esta técnica, entonces, nos va a permitir, a través de la feromona, emular el concepto de la búsqueda hacia lo profundo y a través de una heurística que se utiliza en el modelo, emular el comportamiento de la búsqueda a lo ancho. Por última instancia, tenemos la búsqueda basada en memoria, búsqueda tabú, tabú search, técnica vecinal de búsqueda basada en conceptos de memoria, que desde el mantenimiento tabú de una cierta acción de búsqueda, en el momento de habilitarla nuevamente, permite emular alternativas de búsqueda humana. Esto, conocido como intensificación, emula el concepto de la búsqueda hacia lo profundo, y la diversificación emula el concepto de la búsqueda a lo ancho. En todos los casos, para todos los problemas, el usuario tiene que proponer una representación asociada al problema y segundo, definir una función de aptitud que permita evaluar las soluciones parciales encontradas. Acá, por ejemplo, si tenemos que para la resolución de este problema, tomando esta matriz, el recorrido o la representación es un string de caracteres, y estoy encontrando la solución A, B, C, D, A, de A a B, una distancia de 5, de B a C, una distancia de 7, de C a D, una distancia de 6, de D a A, finalmente, de D a A, bueno, me quedó la de D a A, de D a A consideremos 9, la tenemos acá, allá, simétrico, de A a D 9, y con ello 12, 18 y 9, 27 es la aptitud, es la función distancia que me permite recorrer de A hacia B, de B a C, de C a D, de A, y volver a A, satisfaciendo el problema del viajante de comercio, recorriendo desde una ciudad de origen y volviendo a la misma sin pasar 2 veces por una misma ciudad, con esta distancia. Esta otra alternativa de solución, A, D, B, C, A, en donde de A a D hay 9, de D a B hay 6, de B a C hay 7, de B a C hay 7, y de C a A hay 4. De C a o de A a C hay 4. Por lo tanto, esta tiene una aptitud de 26. Estas son las formas, y veremos después qué se hace con esta representación y esta
función de aptitud, esta tara asociada a la representación, que evidentemente si uno tuviera que optar entre estas dos alternativas tan solo, nos quedaríamos con esto. ¿Por qué? Porque lo hace en una menor distancia. Pues bien, ¿habrá alguna otra forma de recorrer las ciudades que reduzca aún más este kilometraje? Bueno, ahí radican en donde las metaheurísticas explorarán el espacio, lo explotarán, y la idea es encontrar cada vez generación a generación, iteración a iteración, mejores soluciones que la inicialmente planteada a mi problema. Insisto, todas las metaheurísticas habrán de tener una representación y una función de una función de aptitud asociada a esa representación que permite evaluar las soluciones parciales encontradas. Esto lo hace el usuario. ¿Qué tipo de operadores, como haremos una selección, un crossover, una mutación, de qué manera va a aparecer la feromona, la heurística, la intensificación o la diversificación? Con seguridad lo van a proponer los entornos de software que habremos de utilizar. Pero hay algo que, insisto, el usuario, nosotros, debemos definir, y es la representación que incorporaremos a ese entorno de software y la función de aptitud que habrá de estar evaluándome sistemáticamente cada una de las posibles soluciones, que no es otra cosa que la representación, con su tara, con su aptitud asociada. Esto siempre lo debe hacer el usuario. Como decimos acá, las restantes instancias, operadores, valores de parámetros, etcétera, son opciones elegibles en todas las herramientas de software que implementan estas metaheurísticas. Entonces, ya vamos a comenzar con una de las metaheurísticas. Y esta es la última filmina que vamos a ver en la tarde de hoy. Imagínense lo que tenemos para hablar sobre esta única imagen. Lo que vamos a tratar ahora son las metaheurísticas asociadas al concepto de la teoría de la evolución de las especies, teoría de Darwin, y supervivencia del más apto, que concretamente se denominan algoritmos genéticos. Esta terminología fue propuesta por John Holland en 1975, un biólogo devenido en informático, y que con la tecnología del 75 y aplicando esta metaheurística, solucionó el problema del viajante de comercio para un gran número de ciudades en tiempos que por el momento se creían asombrosos. Mínimos tiempos, mínima memoria. Justamente fue el caballito de batalla que permitió, hasta el día de hoy, que sean estas técnicas evolutivas, conocidas como algoritmos genéticos, muchas alternativas para solucionar por qué han ido evolucionando los algoritmos genéticos. Nosotros vamos a ver de la mayoría de las metaheurísticas sus versiones originales, y a partir de allí se han ido adaptando, se han ido mezclando metaheurísticas, tratando de cada vez potenciar unas virtudes, atenuar algunas desventajas de unas sobre otras, y de tal manera que ante la aparición de nuevos problemas, tener siempre herramientas que nos permitan solucionar ese tipo de problemas. Si ustedes prestaron atención, yo dije, las metaheurísticas
apuntan a resolver problemas de optimización combinatoria. En general, los algoritmos genéticos también resuelven problemas de optimización en general. Cuando uno quiere resolver un problema de optimización en general, tenemos que recurrir a la matemática. Optimizar generalmente es encontrar un máximo o un mínimo. Desde lo más elemental de curvas en el plano, sabemos que si pretendemos encontrar un óptimo, insisto, un máximo o un mínimo, debíamos caer en los conceptos de derivada. En general, cuando la derivada primera de una función se anula, estamos en presencia de un óptimo. Para distinguir el máximo del mínimo, si la derivada segunda de esa función es menor que 0, es un máximo. Si la derivada segunda es mayor que 0, es un mínimo. Entonces, en la medida que los problemas que vamos a resolver sean expresados matemáticamente, sean continuos y diferenciables, toda esta teoría que vamos a ver no tiene sentido, porque funciona peor que aquellas estrategias de encontrar óptimos basados en técnicas de derivada, como lo estamos planteando acá, o funcionales, que es una matemática mucho más profunda, mucho más elevada, considerando ya derivadas parciales, que nos permite satisfacer, encontrar esos máximos y mínimos de funciones, incluso funciones sujetas a restricciones impuestas por otras funciones. Entonces, si todos esos espacios, o en todos esos espacios de búsqueda, aquellas funciones reflejan continuidad y derivabilidad, esto no va. Ahora, si hay ruptura de continuidad, si falta continuidad en esas funciones, es cuando empiezan a aparecer estas estrategias de solución. En general, estamos apuntando a problemas de optimización combinatoria. Optimización combinatoria. ¿Qué significa? Que acá está implícita la solución. Debemos encontrar una combinación justa de las letras de las ciudades, en este caso, que satisfaga justamente la mínima aptitud, el mínimo costo, y sea ella entonces considerada como la mejor solución entre sus pares. Ese es un problema de optimización combinatoria, insisto, porque desde la propia representación ya están dados los valores y es primordial solamente encontrar la secuencia en que se deben ubicar a los efectos de satisfacer una condición de distancia mínima que se caracteriza por la aptitud asociada a la representación en cuestión. Los problemas de optimización generalizada son aquellos en donde estas variables C, B, D deben tomar valores, además, que satisfagan un funcional de costo. O yo puedo tener A más C cuadrado por B, más B cubo por D, y estas funciones que pueden valer, ser todos reales, valer entre menos 10 y 10, los valores que se nos ocurran, ser enteros, ser valores true false, booleanos, todos esos ya son problemas de optimización generalizada. No es simplemente encontrar una secuencia de nodos, como lo estamos planteando acá,
o una secuencia de cómo ubicar los números allá en la telaraña, de tal manera que satisfagan la suma de 100 de todos los radios y los perímetros, problemas de optimización combinatoria, sino que hay veces en donde es necesario encontrar los valores intrínsecos a C, a B, a D, para maximizar un funcional de costo o para minimizar un funcional de costo. Entonces, esas son las problemáticas de optimización generalizada. Los que vamos a ver acá son problemas de optimización combinatoria. Combinatoria. Entonces, estamos hablando que aquel John Holland en 1975 y a través de los algoritmos genéticos permitió solucionar el problema del viajante de comercio en tiempos sumamente breves, sumamente cortos y con memorias sumamente acotadas. En entornos de hardware, que recién estaban apareciendo los primeros microprocesadores comerciales de 8 bits, y que se imaginan, era muy incipiente todo el hardware asociado o aplicado a la resolución de estos tipos de problemas. Nos vamos a permitir hacer una presentación sobre la representación que va a manipular los algoritmos genéticos. Hacemos un brevísimo descanso de unos 10-15 minutos y retomamos para mantener aquello de que, bueno, tomaremos clase una hora y media, estamos llevando recién 1:10, y retomaremos tras 15 minutos de descanso para no estar pegado a la computadora sin un chiste o algo ahí que nos haga un poquito más agradable la tarde. Pero entonces, la representación que tenemos acá, cuando estemos considerando algoritmos genéticos, la vamos a denominar genoma o cromosoma, que en realidad en términos computacionales es un string. En este caso, si lo asociamos al problema del viajante de comercio, son nodos, son ciudades, que uno bien puede llamar a esto como caracteres o números. Un string de números, un string de letras, caracteres, es lo que estaremos utilizando en términos computacionales, pero el concepto de la evolución considera o genoma o cromosoma. Cada uno de los nodos recibe el nombre de gen. Entonces, A, B, C, lo que va en estas posiciones se denominan genes, y el valor que cada una de estas posiciones puede tomar se denominan alelos. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un cromosoma en donde cada vez que haya una A, sean valores enteros entre -10 y 10. Cada vez que haya una B, sean valores reales entre 0 y 20. Cada vez que haya una C, sean solo caracteres. Cada vez que haya una D, números negativos reales mayores a -7. Y así, cada gen podrá tomar un valor de alelo dependiendo de la problemática que estemos considerando. ¿A dónde nos va a llevar esto? A que justamente habremos de tener especial cuidado cuando empecemos a hacer apareamientos, cruzamientos entre potenciales soluciones, porque no podremos hacer aparecer, si A siempre va en esta primera posición de la izquierda, en donde se asume que son valores enteros, entre -10 y 10, y cada vez que haya una A, así lo va a contemplar, hacer que de repente en esa posición aparezca un valor B, que es un real comprendido entre 0 y 20.
Entonces, ¿por qué? Y porque cada uno de estos genes puede estar condicionándonos el color de cabello, el color de ojos, una posible enfermedad, la altura de cada uno de nosotros conforme se vaya dando la evolución del crecimiento a lo largo de los años. Esto que yo le estoy circunscribiendo a una persona, a un niño que crece y donde su información genética es la que permite ver reflejado ese bebé, ese conjunto de células en un bebé, en un niño, en un hombre a posteriori, no permite hacer que de repente en un gen aparezcan cosas que no sean compatibles. Entonces, esto que se está dando, como decimos, para una persona, también se ha dado a lo largo de la evolución en general. O sea, consideremos que en algún momento, el hombre descubre el fuego. Cayó un rayo, mantuvo encendido un bosque, descubre el fuego. La comida que allí encuentra, chamuscada, quemada, le resulta mucho más blanda que la que comía cruda. Entonces llega a la conclusión, o comiendo eso, empieza a perder, a reducir el tamaño de su dentadura, porque desde la comodidad de comer algo más blando, opta por seguir cociendo entre comidas. Todavía no tenía esa suficiente inteligencia, pero los bichos que encontraba en las inmediaciones se habían muerto, quemados todos por el incendio, los comía más blandito, más rico, y entonces optó. Pasaron años, pasaron generaciones, y aquellos dientes de impresionante tamaño, todos los maxilares, se vieron reducidos. Estamos hablando de generaciones y generaciones. El espacio ocupado entonces por todo lo que hacía la boca, maxilares, dientes, fue ocupado por cerebro. Ahí, del neandertal apareció el Homo sapiens, un ser mucho más inteligente que sus antecesores. Fíjense, una misma solución que tenía mejor comportamiento, había ganado en inteligencia. De repente, este ser inteligente seguía caminando en cuatro patas. Esto que les estoy contando es un poco la justificación de los AG, sin que la secuencia de cambios que se dieron desde el primate hasta nuestra época haya sido así, tan secuencial como se la estoy contando, pero es un poco para tener idea de lo que va a ser la evolución en sucesivas generaciones conforme la aplicación que estemos utilizando de los algoritmos genéticos. Ese hombre o ese simio todavía, de repente yergue, empieza a caminar en dos pies, se torna bípedo y comienza a cobrar ventaja sobre sus pares respecto de al estar más alto en su visión, empieza a ver con antelación los depredadores que se arrimaban a él, huyendo, sobreviviendo y en definitiva adaptándose mejor que sus pares. Aquellos pares eran devorados por los predadores, en tanto él empezaba a sobrevivir. No solamente eso, siguió evolucionando y empezó a reconocer que en la medida que aparecían determinados tipos de huellas, implicaba que el bicho que él andaba cazando iba en un determinado sentido.
Esto les favoreció ante sus pares que cazaban más bichos, mejor alimentados. Y así sucesivamente se fueron dando distintas adaptaciones, mejoras en la performance de la aptitud, adaptándose mejor al medio, de esa manera sobreviviendo, y ese concepto ya conocido o presentado por Darwin y conocido por Holland, lo llevó a la estructura de los algoritmos genéticos, y es lo que estamos intentando proponer en esta filmina en la tarde de hoy, y que Dios mediante habremos de estar hablando en 10 o 15 minutos tras el recreíto que estoy proponiendo. ¿Pinta que paremos un ratito? Dale, bueno. Hecho. A las 35 seguimos, por favor. Ok. ¿Se ha cortado mucho o...? No, yo lo he escuchado bien. Ajá, porque Garay decía que se cortaba mucho. En el chat estoy viendo ahora. Ajá. Lo que pasa es que depende de la conexión, me he dado cuenta. Definitivamente. Porque yo, por ejemplo, ahora que me conecto con el cable, con el cable de internet, no tengo problema. Pero si me conecto por Wi-Fi, sí se me corta a veces. Ah, bien, bien. Seguimos en 10, 15 minutos entonces. Dale. Gracias. Okay. Hasta luego. Hasta luego.